Muy bien, vamos a ver esta sección 3, ¿no? ¿Cuáles son los estorbos? Y el primero es el problema de la corrupción, dice aquí. Entonces, dice, la desobediencia a la voluntad de Dios en el huerto de Edén introdujo en la humanidad una sustancia moral llamada corrupción, ¿no? Aquí en Génesis 2:17, Dios le había dicho a Adán que no coma de ese árbol y le dijo, porque las palabras que están aquí, el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Entonces, eh, ese, y él comió, ¿no? Y a partir de ese momento él se separó de Dios y, y empezaron todos los problemas de la humanidad, ¿no? Como dice, y desde aquel tiempo hasta nuestros días, esta sustancia creció, se multiplicó y se fortaleció, produciendo en las naciones resultados nefastos que son de público conocimiento. En la Biblia, llegamos al capítulo 6 de, del libro del Génesis, y ahí vemos cómo la tierra estaba llena de violencia, el deseo en el corazón de todos los hombres, dice, era solamente el mal. Estábamos viendo el capítulo 5 y 6 de Génesis, que no lo tengo aquí, que podemos, bueno, lo vamos a ver. ¿Estamos compartiendo la Biblia aquí? Sí, ¿no? No se, ¿No se ve la Biblia? Ah, ok. Aquí está. Oh, bueno, voy a compartir. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Génesis 5, 16. Dice, eh, ok, aquí en el versículo 5, miren lo que habla. Dice, vio entonces Jehová que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Jehová sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón y dijo, borraré sobre la faz de la tierra los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia y el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Entonces la corrupción ahí tomó realmente. El versículo 11 aquí dice, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Bueno, buena parte de lo que parece que ha estado pasando ahí es lo que está pasando ahora con nosotros, ¿no? ¿Ok? Volvemos a la lección. Entonces dice, sus consecuencias han producido, aquí estamos, ya, ok, dice, ¿no? Sus consecuencias han producido tantas víctimas que han llevado a nuestra generación más que nunca a levantar un clamor global. ¿Quién nos hará justicia? Deberíamos saber que solo la verdadera justicia puede detener tanta corrupción y la efectiva justicia solo puede venir de Dios y de hecho ya vino porque la justicia de Dios, dice, es la manifestación de Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el andar justo de los hombres, ¿no? En realidad, no está hablando aquí de juicio. En Romanos 3, 21 al 26, dice, pero aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿no? Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia. Y luego dice, más adelante se salta a otro versículo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Lo que está mostrando aquí son los versículos donde habla de justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús, ¿no? Y es interesante que el hombre, cuando comió del árbol del conocimiento y de la ciencia del bien y del mal, el hombre se corrompió, ¿no? O sea, murió. Jesús le dijo, vas a morir. El Señor le dijo, vas a morir si comes de ese árbol. Entonces, él tiene una muerte no física, sino espiritual en ese momento. Y entonces esa muerte espiritual se llama corrupción. Entonces, esta corrupción que llega al ser humano después se vuelve una cuestión genética, ¿no? Los hijos de Adán, que somos nosotros, tenemos una naturaleza corrupta, una naturaleza caída. ¿Quién puede estar ahí al frente para ver ahí? Una naturaleza caída, es que están llegando algunas personas. Entonces, lo que Dios hace ahora cuando nosotros le creemos y le recibimos por fe, es traernos una nueva naturaleza, como vamos a ver más adelante, ¿no? Que no tiene corrupción, ¿no? Una nueva naturaleza, de tal manera que nosotros, a partir del momento en que el Señor ha venido a nuestra vida, tenemos dentro de nosotros la naturaleza vieja, que la Biblia le llama la carne, digamos, este lado la carne, y la otra que es el espíritu, que se llama la naturaleza nueva, ¿no? De hecho, como vemos en Juan capítulo 3, ustedes conocen esto, Jesús le dijo a ese sabio Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, ¿no? Aquí está Natalie, vamos a decir, que era necesario nacer de nuevo. Y después le dijo que era necesario nacer del Espíritu. ¿Ok? Entonces, esta naturaleza nueva es una naturaleza de justicia, ¿no? Pero nosotros nunca dejamos de tener libre albedrío. En nuestro libre albedrío, la verdad es que nosotros podemos hacerle caso a la nueva naturaleza o podemos seguir siguiendo los dictados de la naturaleza vieja todavía, aún siendo cristianos, aún habiendo nacido del Espíritu, ¿no? Entonces, esto que dice en Romanos 3, 21 al 26, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, dice la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de vivir vidas justas. Y de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Y a través de esa vida justa empezamos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios originalmente para Adán era eso, que él, como él había sido criado a la imagen y semejanza de Dios, a través de su multiplicación en la tierra, sus hijos y todo, la tierra sería llena del conocimiento de Dios y de la justicia de Dios, ¿no? Porque anteriormente la tierra estaba, eh, dice, desordenada y vacía y llena de tinieblas, ¿no? Entonces, Dios empezó a crear los primeros 6 días y al séptimo día descansó y en ese séptimo día le mandó a Adán a como completar la tarea, ¿no? Adán podemos decir, desde su posición de una persona con carne y hueso, podría interactuar con la creación, llevando a toda la creación al conocimiento de Dios. Bueno, ese propósito no ha cambiado hoy en día, ¿no? Pero aquí dice la realidad de la corrupción. Entonces, ese es el trabajo que Dios quiere que haga la iglesia. Primero tiene que ser hecho en nosotros, de tal manera que nosotros tengamos podemos decir, o sea, esa nueva naturaleza esté bien arraigada en nosotros, bien fortalecida en nosotros,
porque recordemos que siempre hay esa lucha entre esa nueva naturaleza y la naturaleza vieja. Pero si fortalecemos nuestro espíritu, entonces nosotros podremos vivir vidas justas y a través de eso empezaremos a cumplir la voluntad de Dios y ahí tendremos el respaldo de Dios. En ese momento tendremos autoridad, la autoridad que Dios le dio a Adán inicialmente en Génesis 1, 28, 29. Volverá a venir, ¿no? Y ahí el reino de Dios, se llama el reinado de Dios en esta tierra, va a empezar a extenderse, ¿no? Viniendo primero, Él va a reinar en nosotros y luego a través de nosotros. Pero vamos a tener que ver que hay una corrupción que inicialmente está en nosotros y esa corrupción, que es esa vieja naturaleza, corrompió también nuestra manera de pensar. Por eso hay la necesidad de cambiar nuestra propia manera de pensar. Y este es uno de los estorbos, como dice aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí dice, nuestra lección era el problema de la corrupción, ¿no? Los estorbos, el problema de la corrupción. Ok, vamos a ver entonces la realidad de esta corrupción. Tenemos que entender la realidad de esa corrupción si es que nosotros vamos a vivir esta realidad de llegar a extender el reino de Dios, la autoridad de Dios, la justicia, como vemos aquí, de Dios en esta tierra, que no lo están pudiendo hacer ni las autoridades, no lo está pudiendo hacer el conocimiento, la ciencia, ¿no? Antes se decía, no, esta persona parece que es estudiada, puede ser una buena persona. No, no es la ignorancia, podemos decir, académica la que va a traer esta justicia, ¿no? Sino una ignorancia espiritual, como vamos a ver. Ok, vamos adelante. Dice la realidad de la corrupción. La palabra corrupción, desde el punto de vista semántico, deriva del verbo corromper y apunta a todo acto que tiende a causar un daño, una alteración o un vicio sobre una cosa determinada. En términos sociales, son innumerables los enfoques que se le puede dar a la corrupción en diversos ámbitos. Incluso, dicen los sociólogos, han llegado a la conclusión que donde hay seres humanos habrá corrupción. Lo que he estado hablando antes justifica esta situación, ¿verdad? Porque el hombre, podemos decir, genéticamente la tiene, ¿no? Porque somos hijos de Adán. Aquí hay una declaración textual, dice, la corrupción es un mal universal que corroe abiertamente las sociedades y las culturas. Si quieren ver ahí, está muy... podrían acercarse, ¿no? Ok, ¿se ven de ahí? Ok, las sociedades y las culturas se vinculan con otras formas de injusticias e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia, muerte y toda clase de impunidad, genera marginalidad, exclusión y miedo en los más pobres, mientras utiliza legítimamente el poder en su provecho, ¿no? La corrupción. Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales, nacionales e internacionales, a la comunicación social, está por igual en la esfera pública como en la privada, y una y otra se necesitan y complementan. Se liga al narcotráfico, al comercio de armas, al soborno, a la venta de favores y decisiones, al tráfico de influencias, al enriquecimiento ilícito. La corrupción, o aquí refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y de la justicia. Atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos, ¿verdad? Lo único que nosotros a veces no hemos entendido de dónde viene, pero la Biblia nos da mucha claridad y mucha luz acerca de eso, ¿no? Al leer esto es como si estuviéramos viendo un noticiario, ¿no? De hoy en día. Abajo dice, la corrupción ha escoltado a través de los años al ser humano
desde tiempos inmemoriales. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que el inicio de la corrupción se halla en el momento en que el hombre se puso en pie en el huerto del Edén y fue engañado por la serpiente, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, independizándose, diría yo, de Dios. Pero más allá de esta lectura triste acerca de la condición humana, existe otra realidad que es la que marca nuestro destino, misión y asignación como el cuerpo de Cristo, ¿no? Iglesia. Y es la que entendemos en la declaración, o sea, la frase verdad de Dios, que a la luz de las escrituras significa la realidad de Dios expresada. Cuando Dios nos da su palabra, nos está dando su verdad, o sea, nos está dando su realidad, la verdadera realidad. Como hijos de Dios y siervos del Señor Jesucristo, vamos caminando en dirección a la esperanza de esta verdad profética mencionada en Romanos 8:21. Estamos aquí. Porque también dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Aquí está hablando en Romanos 8 cuando el hombre lleno del Espíritu Santo, el ser humano, habiendo desarrollado la naturaleza de Dios, va a llegar a ayudarle a la creación a salir de la esclavitud de corrupción. No se ha podido hacer por medio de las guerras, no se puede hacer por medio de ninguna otra forma posible, ni por la política, ni cambiando gobernantes, ni siquiera educando a las personas. Tiene que ser algo que viene de parte de Dios y en la Biblia entendemos el cómo. Dice, por causa, seguimos leyendo, de tener a Cristo en nosotros como la verdad, decidimos creer en la realidad de Dios sobre la tierra, por la cual trabajamos y nos entregamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? En realidad, los que hemos decidido seguir a Dios, estamos entregando nuestras vidas para hacer este trabajo, ¿no? En realidad, entendemos que el propósito de Dios es ese, ¿no? Manifestarse a esta creación a través de la iglesia, que somos nosotros, pero es una iglesia madura, como vamos a ver más adelante, porque una iglesia inmadura no refleja esa justicia, no vive esa justicia. Dice, el conflicto inicial y presente de la humanidad se define entre dos simientes. Dijo al comienzo, en el tercer capítulo del libro de Génesis, Génesis 3:15, Dios hablando, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando a la serpiente Dios, ¿no? Está diciéndole la serpiente que había tentado a Eva y que la había llevado a, digamos, comer del árbol del conocimiento y así independizarse de Dios. Entonces, aquí mismo entendemos que hay dos simientes, ¿no? Le dice a la serpiente, tu simiente y luego la simiente suya, ¿no? Su simiente, que era toda la descendencia de Adán, y la otra, la simiente suya, la simiente de la mujer, que estaba hablando aquí de Jesucristo, ¿no? Jesucristo le heriría en la cabeza y ella le heriría en el calcañar, ¿no? Es una imagen desde aquel tiempo, una profecía de la cruz. Entonces dice, es de suma importancia entender estas dos naturalezas producidas por los dos árboles, ¿no? Uno era el árbol del conocimiento en el huerto, ¿no? Y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, como dice aquí en Génesis
2:9. Y Jehová, Dios hizo nacer de la tierra, dice, todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos sustancias, dice, una de vida e incorruptibilidad. Bueno, ahorita tenemos 10 minutos para finalizar esta reunión, y como les dije, inmediatamente volvemos a entrar, ¿ok? Ya pasamos nuestros primeros 30 minutos y vamos a tratar de terminar la lección hasta las 9. Y si hay algo que falta, yo espero mañana eh, poder, como les digo, mañana poder hacer el último, un videíto con lo que falta, ¿ok? Entonces aquí arriba, si usted ve en su pantalla, dice el tiempo que nos queda, 9 minutos y 14. Sigamos entonces. Entonces, aquí habla, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso de la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? El árbol de la vida era el huerto perdón, el árbol que Adán debía comer y no comió, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol que no debía comer y comió. Entonces, dos sustancias de vida e incorruptibilidad por un lado y de corrupción y muerte por otro lado, ¿no? El árbol del conocimiento, el árbol prohibido. En Primera de Corintios, el capítulo 15, 45 al 50, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿no? Un alma viviente y el otro Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. Pero dice, más lo espiritual, dice en su carta a los Corintios el apóstol Pablo, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, nosotros nacemos primero de una naturaleza humana y que, como hemos dicho, es corrompida. Y dice, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Está hablando de Adán y con Adán todos nosotros que somos su descendencia. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. No toda la gente que tiene digamos, la posibilidad de convertirse en una persona como Dios quiere, solamente queriéndolo, ¿no? Y luego dice, y cuál el celestial, tales también los celestiales, ¿no? Así, y él dice, miren cómo dice para nosotros, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. En primera de Pedro 1:23, que yo le puse aquí, dice, habiendo sido reengendrados, o sea, hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, ¿no? Que vive y permanece. Entonces la iglesia ha sido reengendrada, en realidad no es un cambio de religión lo que tenemos cuando venimos a Cristo, no es otra cosa más, lo que realmente vale, o sea, si alguien se cambia de religión puede cambiarse todas las religiones que quiera, pero ninguna de esos cambios le trae una nueva naturaleza como lo que hace Cristo en la vida. ¿Ok? Existe una voluntad intrínseca que funciona en cada una de las dos sustancias o simientes o naturalezas. Aquí dicen tres palabras, podemos definir voluntad. Voluntad es determinar, querer y desear. La carne, el sistema antidios, es gobernado por el yo quiero, ¿no? El- podemos decir, el yo quiero, en realidad podemos decir, perdón, estaba aceptando a dos personas que están entrando. Es la naturaleza vieja,
cuando se entiende carne como cuerpo, y luego el espíritu regenerado, el nuevo nacimiento en la naturaleza de Cristo, que es gobernado por lo que Él quiere. Gálatas 5, 16 y 17, que usted quiere, si usted quiere, pueden leer en su casa, ahí habla del conflicto entre el espíritu y la carne. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Entonces hay una oposición entre el deseo de la carne, la vieja naturaleza, y el deseo del espíritu, la naturaleza que hemos recibido al nacer de nuevo. Dice, todo lo que no es por obediencia a Cristo, por bueno que parezca, es corrupto o corruptible. Esta es una verdad que vamos a ir clarificando cada vez, ¿no? Hay cosas que parecen buenas, pero no son exactamente buenas, porque no obedecen a Dios. Tenemos 4 minutos 10 segundos, y bueno, para todos los que han entrado de nuevo, terminamos, ya se va a cortar, faltan 4 minutos, e inmediatamente vuelven a hacerle clic al link, ¿ya? Para volver a entrar. Y vamos a ver nuestra segunda media hora. Seguimos, pero todavía aprovechemos estos 3 minutos. Como dice el apóstol Juan en su primera epístola, el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo aquello que pertenece a la voluntad de Dios en Cristo es incorruptible y permanece para siempre. La expresión el mundo pasa y sus deseos significa se echa a perder, ¿verdad? Es corruptible. O sea que se encuentra en un estado de corrupción o corruptible. En contraposición, la declaración el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre alude a un estado de incorruptibilidad, o sea que se hace referencia a alguien que no se puede echar a perder, ¿no? A una parte que nosotros recibimos, que viene de Dios, hemos dicho esa nueva naturaleza que no se puede echar a perder. Pablo enseña que la corona que los atletas griegos buscaban era corruptible, sujeta al deterioro, descomposición o desintegración, pero la que nosotros recibiremos es una corona incorruptible por haber vivido para hacer la voluntad de Cristo, ¿no? Él en este pasaje está poniendo un paralelo entre las Olimpiadas, las carreras de los griegos, que era lo que estaba pasando en su tiempo, que ellos corrían para tener una corona de laurel, una corona corruptible, pero está diciendo los cristianos también debemos correr nuestra carrera como ellos, con la misma fuerza. Ellos también hablan de que ellos también de todo se privaban para fortalecerse, para entrenar, pero ellos para una corona corruptible, pero nosotros nos definimos, nos encaminamos para conquistar una corona incorruptible. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, aquí está, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Toda mentira y engaño de la serpiente tiene por propósito el desviarnos de la obediencia sincera, a desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo y su verdad, ¿no? Aquí le habla la sincera fidelidad, obediencia y verdad, una vida incorruptible, ¿no? La tentación es un ofrecimiento a corrompérsele posible. En 2 de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, tentó, corrompió, sobornó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Hablando de la condición en la que habían caído los de la iglesia de Corinto, ¿no? Es una iglesia que estaba en serios peligros. Y terminamos por medio de la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios nos ha dado la esperanza viva de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que quiere decir inmarchitable, reservada en los cielos, en mi espíritu. De Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Sí, Primera de Pedro, ¿no? Aquí abajito.
Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a un nuevo nacimiento, recuerden, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿No? Él nos hizo renacer para una esperanza así. ¿Ok? Qué gran privilegio tenemos de haber experimentado un nuevo nacimiento. Mientras estamos todavía en la carne, es decir, se nos otorga la posición de hijos espirituales de Dios, nacidos de semilla reproductiva incorruptible mediante la palabra de Dios, del Dios vivo y duradero. Entonces, hemos nacido estando todavía en esta vida, pero precisamente es para que nosotros la desarrollemos y en esta misma vida podamos servir a Dios. En el capítulo 1, 23, mismo capítulo 1 de Pedro, 3 y 25, dice lo siguiente, que hemos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, hay una simiente, por eso digo, hay una naturaleza que no es humana, es incorruptible como Dios, es eterna. No se corrompe. Pero, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso el evangelio verdaderamente predicado trae ese nuevo nacimiento. Si la palabra de Dios es predicada y es creída y recibida por la persona, viene un nuevo nacimiento. Y sigue diciendo Pedro, porque está hablando de siguiendo un argumento, dice, porque toda carne es como hierba marchitable, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, ¿no? Toda gloria del hombre, su conocimiento, su ciencia, su belleza, no sé, todo lo que hay. Dice, pero la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Una palabra que trae un renacimiento, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Profundicemos aún más en el siguiente proceso, las obras de la carne versus las obras del Espíritu, ¿no? Yo les aconsejo ahí mirar 1 Corintios capítulo 5. Pero aquí está hablando de otro pasaje también muy interesante, Romanos 2, 6 al 8. Está hablando, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Recuerden que las obras de los seres humanos sin Cristo, ellos difícilmente cumplen la ley, ¿no? Pero las obras, por eso vino Jesucristo, no tanto para juzgarnos, sino para ayudarnos a que podamos hacer las obras que Él quiere que hagamos y traer esa justicia, y luego, una vez que en nosotros se ha establecido su justicia, nosotros extender esa justicia a nuestro alrededor. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, dice, ¿no? Buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Entonces, hay vida eterna para unos y ira y enojo para otros. La frase pagará a cada uno conforme a sus obras, dice, no tiene nada que ver con nuestro criterio de bueno o malo, no se trata de servicio como algo bueno a premiar o pecado como algo malo a castigar. Recuerden, el pecado original no fue un pecado de adulterio o asesinato, no, fue un pecado de desligarnos de la voluntad de Dios para que el hombre pudiera vivir de acuerdo a su entendimiento del bien y del mal. En realidad, ese es el verdadero significado del pecado original. Bien, vamos a ver, las obras de la carne son obras muertas. Son las obras de un muerto, ¿verdad? Porque, ¿qué le dijo Dios a Adán? El día que comas de ese árbol, morirás, ¿no? Y no murió físicamente, pero murió espiritualmente en su relación con Dios.
Entonces, a partir de ahí, él fue tomando decisiones, podemos decir, usando su intelecto, sus emociones, usando su criterio humano, ¿no? Pero para Dios está muerto. Por eso dice que las obras de la carne son las obras de un muerto. Son las obras que obedecen a su yo, aunque éstas sean buenas cosas. Eso también es obediencia a la injusticia, porque todo lo que se siembra en la carne segará en corrupción. Dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Punto 1, obras del espíritu, dice, son obras vivas delante de Dios. Entonces, las obras de la carne son muertas, pero las obras del espíritu son obras vivas delante de Dios. ¿Qué son las obras vivas? Son aquellas obras que pertenecen a la obediencia, a la fe y la verdad, ¿no? Entonces, estas son las obras vivas delante de Dios. Esto es obediencia a Cristo. Esto es llamado obras de justicia. Recuerden, no las obras buenas que podemos hacer, sino las obras que hacemos en obediencia a Cristo de todo corazón. Aquí entramos al meollo del asunto de lo que es el pecado. Pecado, la palabra pecado en el idioma griego es la palabra amartía, que quiere decir errar en el blanco. O sea, errar la precisión. No es solamente una corrupción moral, ¿no? La corrupción moral es más bien una consecuencia de esa independencia de Dios. Bien, en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿no? Él se murió en aquel tiempo, pero dice la Biblia que todavía habla. Luego dice, solo es reconocido, y bueno, ¿y qué fue lo que hizo que Abel hiciera un sacrificio más excelente que el de Caín? Es esta expresión, por la fe, por la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Es su fe. Y nuestra fe, en realidad, la verdadera, digamos, la profunda, o sea, profundamente fe en términos cristianos es oír a Dios y obedecer a Dios. Fe es eso, es andar en esa relación donde yo obedezco a alguien que no estoy viendo físicamente, pero que estoy entendiendo porque nací de nuevo, tengo mis sentidos espirituales cada vez más abiertos para escuchar a Dios. Y tengo la Biblia, ¿verdad? Que nunca contradice lo que dice. Bien, sí, dice, solo es reconocido un acto de fe cuando hay primero obediencia a una verdad. Y precisamente ese acto de obediencia a la verdad se le llama fe. Las buenas ideas de los hombres carnales, apoyadas y fortalecidas con versículos bíblicos, han constituido un impedimento para el avance del reino de Dios, ¿no? Nada que ver. Esto han constituido, sí, un impedimento. Esas obras que realmente no eran en obediencia. La única razón por la que vivimos y estamos en la tierra es para obedecer al Señor, es para cambiar esa situación, para hacer lo contrario de lo que hizo Adán. Eso es adoración y servicio. Obediencia es la expresión de ser uno con el Señor y uno en el Señor. Esta es la verdadera comunión con Él, y la comunión entre nosotros es por obediencia a su amor. Yo obedezco a Dios, y bueno, como ustedes saben, el mandamiento primero de Dios es amarlo en todo nuestro ser, y el segundo es amar a nuestro prójimo. Entonces, la comunión entre nosotros viene primero de la comunión. Dice, esto buscan los que aman al Señor con todo su ser. No podemos ignorar esta gran verdad. En Cristo opera una vida indestructible, ¿no? Una vida que también está ahí en Gálatas,
como fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ahí está. Lo pueden ver en ese pasaje. Entonces, todo lo que hacemos en obediencia a Él permanece para siempre y posee una vida indestructible. Hebreos 7, del 15 al 18, ¿no? En su argumento, dice lo siguiente: y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec, que se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el orden de Melquisedec. Perdón, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Ok? El sacerdote en el tiempo de la ley era un sacerdote que venía de la descendencia de Aarón y constituido, pero era un ser humano, ¿no? Pero ahora dice aquí en Hebreos 7 que Jesucristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Y recuerden, Melquisedec era un ser humano bien raro en el Antiguo Testamento, que no se sabe, dice si tiene padre, si tiene genealogía. En realidad se cree que es una manifestación de Dios o de Cristo, ¿no? Pero él tenía una vida indestructible. Dice, pues se da testimonio de él, de Jesús. Dios dice esto: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego sigue hablando, ¿no? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿no? Habla de la caducidad de la época de la ley, ¿no? Y ahora entramos a la época de la gracia, después del sacrificio de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es eternamente la representación del mismo ser y portador de la misma sustancia de su Padre, que es Dios eternamente incorruptible. En realidad, Jesucristo es ese Dios que se hizo hombre. Hebreos 1:3 dice, hablando de Cristo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Él es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. O sea, en un sentido, el resplandor de su gloria porque tomó cuerpo físico y lo vemos, es una imagen de su sustancia porque lo vimos en esta tierra, pero es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder porque Él es Dios, ¿no? Él es el mismo, se hizo hombre. Dice, todo lo que hacemos en obediencia a Él permanece para siempre. Él sustenta todas las cosas con su palabra. Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de la santidad. Dice, después de todo, veremos al Hijo del amor de Dios, quien nunca se corrompió ni se corromperá, y llevará todo a la rendición de sumisión al Padre nuevamente. Esto que está diciendo está sustentado en este pasaje de 1 Corintios 15, 24 al 28. Aquí está hablando del fin. Algunas personas están hablando del fin como que la tierra se va a destruir y que todas estas cosas, pero no, parece que no hubieran leído esto. Miren lo que dice. Luego, el fin. Está hablando del fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que yo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cómo va a reinar el Señor? Ya les he dicho, ¿no? Tenemos nosotros aquí tenemos nosotros esa parte. Él va a poner a toda la creación bajo su autoridad. Y luego dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Como vamos a ver más adelante, le dio autoridad sobre todo, después de que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, dice claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, al Padre. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará. Bueno, parece un trabalenguas, ¿no? Pero Dios, en otras palabras, va a traer su reino a esta tierra.